Hola queridos amigos, grabo este vídeo porque sobre este tema me habían preguntado antes varias veces. Y quiero empezar diciéndoles que hace unos años el Centro de Investigaciones Sociológicas demostró que la mitad de la población rusa afirma que, según su opinión, la intolerancia hacia minorías étnicas en los últimos tiempos ha crecido. Según el Centro Ruso de la Opinión Pública, 3/4 de los ciudadanos suponen que el flujo de los inmigrantes es un hecho negativo. Y cada segundo habitante de este país está a favor del endurecimiento de la legislación migracional. Con todo esto podemos pensar que Rusia es un país tolerante. Yo sinceramente no me lo creo. Yo creo que la xenofobia es un instinto primario de nuestra especie. La separación entre los nuestros y los ajenos durante milenios nos estaba protegiendo de numerosos peligros a que estábamos dispuestos. Y este fenómeno todavía existe en cualquier cultura y en cualquier país. El miedo, la ignorancia y el desprecio que siente la gente conduce a el nacionalismo y, en casos extremos, al racismo. Hace poco encontré un vídeo de una señora cuyos padres vinieron a Barcelona desde África, y lo que contaba de su experiencia no puede llamarse una experiencia agradable, porque tenía obstáculos para encontrarse un buen trabajo y sentía este desdén por parte de la gente desconocida en la calle y cosas por el estilo. Y este vídeo me hizo pensar en la situación en mi propio país, porque realmente se habla muy poco sobre la xenofobia rusa. Rusia está compuesta por un impactante número de nacionalidades y, es más, en cada gran ciudad encuentran hogares muchos inmigrantes de otros países. Según los datos oficiales, cada año unos 7 millones de inmigrantes, tanto legales como ilegales, vienen a este país, y 80%, más que 80% de ellos vienen de repúblicas exsoviéticas como Kirguistán, Uzbekistán, Ucrania, Azerbaiyán, Tayikistán y otros. En la Unión Soviética, la propaganda del gobierno intentaba destruir el fenómeno de la xenofobia, insistía en multiculturalismo y desde la enseñanza primaria se conocían valores como el respeto y la tolerancia hacia personas de distintas culturas. Todo empezó en el momento de la caída del régimen soviético. En los años 90 se desestabilizó mucho la situación económica y se cerraban fábricas e empresas, lo que conllevó que la gente de ciudades pequeñas iban a trabajar a ciudades grandes. Y de este modo la infraestructura se desarrolló gracias a este flujo de trabajadores y la mejora de los servicios públicos. A partir del año 2008 comenzó el renacimiento de Rusia, se mejoraba la economía y por consiguiente se subían los salarios. Así que poco después empezamos a ver muchísimos inmigrantes de repúblicas asiáticas por las calles. Empezaron las charlas de las vecinas que yo misma escuché, que eran del plan: esa gente no tiene ni cultura ni educación, muestran mal ejemplo a nuestros hijos, son sucios, nos quitan el trabajo, se reproducen como conejos. Os digo sinceramente que aquí la gente de Asia Central no se suele mirar como personas dignas de una simple conversación, les ignoran y ofenden. La gente rusa es ciega hacia sus problemas, pero si pasa algo que le molestan a los rusos, hasta empiezan a mostrar la agresión hacia estos pueblos ajenos. Paradójicamente, 80% de los rusos dicen que la delincuencia no tiene nacionalidad, pero al mismo tiempo siempre repiten que el 70% de los delitos se cometen por los inmigrantes, aunque todos sabemos que estos números son inventados. En realidad el porcentaje es menor. Os debo decir que hacia los inmigrantes laborales en Rusia también se cometen delitos gravísimos que ni siquiera se investigan de manera apropiada. Así que yo personalmente creo que la gente rusa tiene este hábito erróneo de separar a la gente en ciudadanos buenos
y inmigrantes malos. Y ahora os cuento una anécdota. Una conocida mía se enamoró de un chico cuyos padres llegaron a Rusia desde Asia Central. Y cuando se supo que estos dos salían juntos, bueno, que les ponían obstáculos, eso es decir poco. Los padres de la chica simplemente querían destruir esta relación y no importaba con qué medios. Le espiaban y le mentían descaradamente. Y cada vez que la chica intentaba explicar que él no era ni vendedor de drogas ni asesino en serie, le armaban otro escándalo. Y ahora atención, lo único que sabían sobre este hombre era su nombre y su apellido. En conclusión, quiero decir que racismo y nacionalismo son cosas malas no solo por razones obvias, porque es totalmente amoral y antihumano, sino también porque es un acercamiento superficial. La gente de países desarrollados ven únicamente el resultado de los problemas que pasan en países pobres, de donde viene la mayoría de los inmigrantes, sin entender bien la causa de por qué está así. Muchos no se plantean que su vida es bastante dura de por sí, en eterna búsqueda de empleo y de medios para subsistir, y que probablemente sufren hambre por culpa de la política global y del sistema capitalista, a que le interese que existen estos países de tercer mundo hundidos en la escasez de recursos, que según los estudios recientes en nuestro planeta hay para todos, solamente que estén muy mal repartidos. Bajo uno de mis vídeos me hicieron una pregunta curiosa. ¿Crees que las personas también deben ser autóctonas, es decir, no deben vivir en otros países que no son en el que han nacido, ya que muchos de los conflictos que suceden en el mundo son a causa de ello? A eso puedo responder de la siguiente manera. Yo personalmente opino que no tenemos que reflexionar en términos de ser nativo o ser autóctono. Primero porque prácticamente no tenemos antepasados autóctonos. El hombre, tras el curso de la historia, se ha desplazado constantemente por las tierras y las ciudades. Segundo, porque las fronteras de los países mundiales son arbitrarias, es decir, relativas. Como ejemplos podemos coger países como Israel o Alemania. Y la tercera razón es que si juzgásemos el término autóctono de manera estricta, tendríamos que considerar que ninguno de nosotros es autóctono, excepto a los africanos, porque ahí, como sabemos, como a todos nos enseñaron en el colegio, se desarrolló nuestra especie Homo sapiens. Y por fin, quiero que se sienten cómodos a dejar cualquier tipo de comentario debajo y os invito a suscribirse a mi canal y a poner me gusta a este vídeo. Hasta la próxima.